El día de hoy te traigo una increíble herramienta de inteligencia artificial a este canal de Monitor BTC que me tiene muy contento porque te va a permitir ganar dinero en piloto automático haciendo trading, y en este video te voy a estar explicando cómo hacerlo. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo una herramienta de inteligencia artificial a este canal de Monitor BTC que te va a volar la cabeza, porque con esta herramienta vas a poder hacer trading de manera automática 100% y con ello vas a poder ganar un muy buen dinero. De hecho, te voy a estar mostrando resultados que yo mismo he estado teniendo con este tipo de estrategias utilizándolos en el mercado de criptomonedas. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y que, como no, te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BitGet, donde el enlace lo vas a tener abajo en la descripción. ¿Por qué en este intercambio? Porque es el único que tiene actualmente este robot de trading de inteligencia artificial totalmente gratuito para que cualquier persona lo pueda utilizar, y te voy a estar mostrando lógicamente en este video paso a paso cómo es que lo vas a utilizar y cómo es que vas a sacar esos increíbles resultados. De hecho, yo ya en el pasado he estado utilizando este robot de inteligencia artificial, solo que ahora le han colocado muchas más cosas para que sea prácticamente automático utilizarlo, y de paso genera unas rentabilidades absurdas. De hecho, yo acá en un video de hace 5 meses, imagínate tú, hace 5 meses yo ya venía utilizando este robot y la verdad con muy buenos resultados. En este caso había sacado un 2% de ganancia diaria, que realmente para un capital, por ejemplo, de $1000, estamos hablando de $20 diarios de ganancia, lo cual está increíble. Lógicamente este tipo de robots no tiene un mínimo como tal, pero eso ya lo vamos a estar viendo en este video. Yo acá te estuve mostrando en un resultado que yo mismo hice, que en 12 días de trading en el par de Polkadot USDT había generado un rendimiento de 24%. Obviamente en 12 días eso hace un rendimiento aproximadamente de un 2% de ganancia diaria, y eso fue justamente lo que te coloqué en el título del video. Este video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, no sin antes decirte que te suscribas a este canal con campanita por si casualidad todavía no lo has hecho. Aquí tienes el enlace de BitGet abajo en la descripción con algunos bonos adicionales una vez te registres, hagas KYC y deposites por la primera vez. Es muy importante que estés dentro de BitGet porque es la única forma de que vas a poder utilizar este tipo de robots totalmente automáticos y de inteligencia artificial de manera gratuita, ¿ok? No vas a tener que pagar ninguna herramienta, ningún bot, solamente fondear tu cuenta de BitGet con saldo en USDT. Para que sepas exactamente cómo hacerlo desde el inicio, voy a la página principal de BitGet para que veas exactamente cómo llegar a este tipo de robots, pero ten en cuenta de que una vez quieras utilizar estos robots vas a tener que tener saldo en tu cuenta de trading, y ese saldo lo vas a tener en la cuenta de futuros, ya que este robot específicamente que vamos a estar utilizando es para futuros. Por ende, una vez te deposites USDT que te van a llegar a tu cuenta del balance spot, simplemente lo mandas a tu cuenta de futuros para poder operar allí. ¿Ok? Una vez hecho eso, ok, igual te voy a estar mostrando también cómo puedes llegar a ese saldo en futuros. Vas a venir acá al apartado de bots y vas a venir a grid de futuros. Le vas a dar un simple clic y aquí vamos a estar ya directamente en la página principal de BitGet con todas las criptomonedas que puedes operar el mercado de futuros y con todas que puedes operar con inteligencia artificial. Actualmente estamos en una fase alcista dentro de lo que sería el mercado de criptomonedas, porque por ejemplo estamos viendo a Bitcoin subir con bastante fuerza. Fíjate que aquí estamos en velas de un día. Cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading, y estamos viendo que prácticamente el último mes ha estado siendo bastante alcista para Bitcoin. No solamente para Bitcoin, sino para casi todas las criptomonedas que salen en el mercado, y eso no los demuestra la inteligencia artificial, porque de hecho si vas justamente a este apartado de inteligencia artificial, te va a pasar por varias monedas para que lo veas. Casi todas las estrategias están en long, y eso no es casualidad, porque el robot de inteligencia artificial está detectando que la tendencia en long es prácticamente clara en todas las criptomonedas. Fíjate que te va a pasar por varias de ellas. Por ejemplo, venimos al par Lina USDT, está justamente los bots en long. Si vamos a TRX USDT, tenemos también a los bots en long. Si vamos a otro par, acá puedes buscar varios pares y puedes operar el par que tú quieras. Si vamos por ejemplo a PP USDT, fíjate que aquí las operaciones que están en short, quienes se pusieron en short en el mercado, nos está diciendo que justamente esas operaciones están en pérdida, por lo que estamos intuyendo de que todas las operaciones contundentemente en ganancias
están siendo en long en este momento en prácticamente todas las criptomonedas. No importa a cuál de ellas vayas, te vas a dar cuenta de que casi todas las están mostrando en long con un resultado positivo en ganancia, lo que quiere decir que esta inteligencia artificial nos está detectando claramente que el mercado está yendo hacia arriba, y en prácticamente todas las monedas, en Ethereum, en Bitcoin, en Cardano, estamos teniendo resultados en long. O sea que si nosotros ya detectamos la tendencia de esa criptomoneda o de las criptomonedas que queremos operar, tenemos muy fácil con este robot de inteligencia artificial poder hacer dinero, y ya te va a estar mostrando exactamente qué es lo que tienes que hacer. Por ponerles un ejemplo, me voy a ir a un par que pudiese llegar a ser el de Floki USDT, que es una moneda meme. Fíjate que las estrategias que están dando resultados no están siendo en short, porque justamente los shorts están teniendo resultados negativos, y eso lo que quiere decir es que el bot de inteligencia artificial te está diciendo: short, no lo coloques en el mercado porque normalmente vas a tener un resultado negativo. Según el backtesting que hemos hecho en los últimos 30 días, casi todas las gráficas las vamos a tener en positivo. Vamos a una criptomoneda como AVAX, que esté justamente la gráfica en long. De hecho, este es el último día, se ha pegado un tremendo subidón, y me imagino que todas las personas que están acá operando robots de trading deben estar en una increíble ganancia. Para yo ver exactamente qué es lo que están haciendo los traders con este robot de inteligencia artificial dentro del mercado de criptomonedas, por ejemplo en el par de AVAX USDT, simplemente yo le tengo que dar clic a este apartado de seguro, y allí me va a mostrar exactamente la malla con la cual están trabajando. Por ejemplo, este tipo de robots los vienen operando de prácticamente mínimo, por ende las rentabilidades que han estado sacando allí han sido una locura. Aunque si yo quisiera colocar este robot en estos momentos, no voy a estar generando dinero, ya que el mercado está muy por encima del precio al cual este bot fue colocado. Con todo y eso, podría darme aquí como un ejemplo básico que con apenas $32 o $33 yo ya podría ejecutar este tipo de robots, para que veas que efectivamente los mínimos de inversión son bastante pequeños en casi todas las criptomonedas. Vámonos a otra, porque el precio de la criptomoneda AVAX realmente está súper bullish, o sea, está súper alcista, y va a ser difícil que algunas estrategias estén activas, al menos en el mercado que nosotros estamos viendo. Entonces vámonos simplemente a otra criptomoneda para que veas que acá puedes operar la criptomoneda que tú quieras, ¿ok? Y la puedes operar inclusive con estos robots de trading totalmente automáticos. Por ejemplo, si vamos al par de ETC USDT, que ya vemos una gráfica que está un poquitico más lateral en estos puntos, sí que nos vamos a conseguir varias estrategias que seguramente en el mercado estén activas. Por ejemplo, vemos esta, que es una estrategia que colocaron hace algunos días, que está muy por debajo de la gráfica actual. Por ende, nosotros, si quisiéramos hacer dinero, tiene que estar operando justamente en el punto en el cual se encuentra el precio a día de hoy, porque si coloco este bot, simplemente lo que va a hacer el bot es esperar a que la gráfica baje para colocar long, pero justamente acá yo no sé si el precio llegue en los próximos días. Por ende, yo me puedo ir a varias estrategias que tiene básicamente este robot de trading, a ver cuál de ellas se encuentra en la malla que yo estoy buscando. Sí, por casualidad tenemos varias estrategias que están por debajo. Fíjate que aquí hay varios bots que están esperando que básicamente la moneda ETC caiga para agarrarla en long desde estos puntos, que lógicamente serían entradas sumamente contundentes, estarían generando unos muy buenos niveles de resultado. Si no consigo ninguna estrategia que me dé justamente los puntos en los cuales el precio se encuentre ahorita mismo, yo puedo crear mi propio bot simplemente dándole clic acá a los parámetros se completen manualmente y simplemente subir la estrategia. Porque acá, fíjate que me sale que por ejemplo en el par de ETC USDT yo puedo trabajar con este tipo de robots, inclusive con un apalancamiento de 5x con tan solo $59 como mínimo. Yo le puedo colocar obviamente $100 al bot, pero como mínimo necesito una inversión de $59. Ahora, yo puedo variar estos parámetros a mi conveniencia para lógicamente la malla meterla dentro del gráfico actual. Por ende, podría dejar el mismo mínimo de $14, ok, como la parte de abajo, pero por la parte de arriba le podría colocar que yo quiero ir hasta los $22,8. Entonces simplemente variaría esto, 22,8, y básicamente este robot de inteligencia artificial me fijaría una malla que está dentro de lo que sería el precio actual. Y mi malla siempre, cuando yo ejecute un robot, tiene que estar dentro del precio para que el bot se ejecute de una vez y empiece a ganar dinero de una vez. De hecho, este video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque yo creé un bot con una malla en el cual estaba el precio dentro de esa malla, y por eso fue tan contundente el resultado que yo obtuve dentro de esa estrategia, ¿ok? En este caso, si lo quisiéramos hacer así dentro de lo que sería este robot de trading, yo le podría colocar estos puntos como rangos inferiores y rangos superiores, y en el número de grid también lo podría variar. A medida que yo voy cambiando esto, el mínimo que me va pidiendo el robot va cambiando. Fíjate que ya cambió $83, y si yo por ejemplo le pongo una malla de 60 operaciones, o sea que se hagan muchas más operaciones dentro de esa misma malla, me cambia el mínimo a $898. Entonces acá lógicamente tenemos que jugar siempre con esta configuración para que lógicamente si yo tengo un balance por ejemplo de 563, que es lo que yo tengo actualmente en mi cuenta de BitGet, yo pueda ejecutar este robot sin tener el requerimiento
rendimiento que él pide. Una de las cosas que yo puedo hacer es bajar el número de grids. Otra de las cosas que yo puedo hacer para que baje ese mínimo requerido es, por ejemplo, usar más apalancamiento. En vez de usar 5X, utilizar 15X y ya este robot lo puedo colocar con $570, o sea que estoy casi con el disponible que yo tengo. O sea, con $563 yo ya podría ejecutar este robot y como me pide 570, lo que puedo hacer es bajar el nivel de grids. Por ejemplo, acá ya me dice que este bot lo puedo colocar con $474. Vamos a ver otros ejemplos para que sepas exactamente cómo hacerlo. Ya aquí si yo quisiera ejecutar el robot sería tan sencillo como colocarle el capital. Por ejemplo, le quiero colocar $500 y simplemente le voy a dar aquí a crear una orden para que se cree el robot. También podría colocar el precio de take profit y el precio de stop loss sin ningún tipo de problema, pero la idea es buscar algún robot que ya lo tenga todo fijado para que a ti se te haga lógicamente mucho más fácil, pero trato de en este video mostrarte todas las cosas que tienes que hacer para que le puedas sacar el mayor resultado posible. Por ejemplo, si vamos a esta criptomoneda que de hecho es de las pocas que hoy ha estado en caída, pero ha sido porque los días anteriores ha estado en una subida tremenda, me puedo ir a las estrategias de inteligencia artificial y ver algunas de ellas. Por ejemplo, si veo esta, fíjate que las mallas casi siempre lo que están haciendo los traders es tratando de agarrar este tipo de monedas lo más abajo posible, pero ya el precio se ha disparado tanto que está muy por encima de los precios actuales. Fíjate que esta está muy cerca de lo que sería el precio en estos momentos de esta criptomoneda y están tratando de esperarla en este punto mínimo para sacarle la mayor rentabilidad posible. Vamos a ver otra estrategia, a ver si me deja usarla con el precio actual. Casi todas están por encima, el precio al menos está por encima de lo que sería la malla, así que vámonos a una criptomoneda que no haya fluctuado tanto en los últimos días. Vamos al caso, por ejemplo, de AVE. AVE creo que no ha fluctuado tanto en los últimos días, así que creo que hay una probabilidad de agarrar una malla que esté dentro de justamente el precio. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería lo que yo les estoy mostrando. Esta es una gráfica que está dentro, ¿ok? Esta malla está dentro de lo que sería el precio. O sea que básicamente yo con esta estrategia solamente colocarle el mínimo de inversión, que en este caso serían $244 como mínimo, y crear una orden. O sea, ya allí no tendría que hacer más nada, simplemente esperar a que el bot se me ponga en ganancias y cerrarlo en ganancias. O sea que sería muy fácil ejecutar este tipo de robots. Ahora, vamos a ver otra gráfica que quizás me guste más. Por ejemplo, el caso de DOT contra USDT, que de hecho fue en esta moneda que yo saqué el 2% diario, ¿ok? De rentabilidad, que eso ya tiene unos 5 meses que yo hice esa estrategia con este robot y la verdad me terminó generando muy buenos resultados. Acá simplemente vamos a ver algunas mallas que ya estén creadas por inteligencia artificial para ver dónde es que podemos sacar el mejor de los resultados. Casi todas las mallas me quedo impresionado que están por debajo del precio actual, o sea que están tratando de esperar esas criptomonedas mucho más abajo para sacarles un mayor rendimiento. Vamos a tratar de ver alguna. Aquí, por ejemplo, conseguí una muy buena malla, ¿ok? Que ya colocaron dentro del mercado y que nos dice que inclusive esta estrategia se podría considerar conservadora. De hecho, acá te muestra justamente ese robot de inteligencia artificial, si es conservadora la estrategia, si es segura, si es riesgosa, te muestra todos esos datos para que tú mismo tomes tu propia decisión. Esta, por ejemplo, esta es una malla que está colocada con un long a 5X, justamente el margen requerido que me pide si yo quiero colocar esta estrategia es un mínimo de $370, pero yo básicamente modificando un poquitico los parámetros puedo hacer que esta malla pueda ser con un mínimo requerido menor para que yo pueda ejecutar este robot. Por ponerte un ejemplo, si yo quisiera colocar este par de DOT USDT que yo casi siempre veo en velas diarias, en velas de un día, para ver más o menos cómo está la malla, fíjate que esta es una malla que está bien colocada, yo quizás le subiría un poquitico el mínimo a lo que sería el punto de los $4.3, pero la verdad es que según cómo configuró la malla la inteligencia artificial, no lo veo para nada mal. Ahora, si yo quisiera colocar este robot, es solamente como colocarle acá, por ejemplo, $380, que el mínimo requerido eran 370, y crear una orden. Es tan sencillo como eso. De verdad que es 2 clics. Ahora, si como yo te gusta un poquitico más tocar este tipo de herramientas, lo que puedes hacer es darle acá a que los parámetros se completaran manualmente, y lo que haces es variar lo que la misma inteligencia artificial te está diciendo. Yo, por ejemplo, colocaría como punto mínimo los $4.3, entonces variaría aquí $4.3, $4.36 me parece bien, y la parte de más arriba lo dejaría quizás en los 5.78, que ahí en el pasado hemos estado viendo algo de resistencia, o sea que no me parece para nada mal ese punto que se está colocando, ¿ok? Ahora, si yo quisiera trabajar con este robot, mínimo necesitaría $208, pero como te dije, si yo varío el apalancamiento o varío la cantidad de grids, yo puedo bajar este número. Yo en vez le coloco 60, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, fíjate que
bot me cae a 155 como mínimo, ¿ok? Este es el mínimo de inversión que yo necesito colocar. Si yo le coloco, por ejemplo, un apalancamiento de 20x, ¿ok? Y lo confirmo, me dice que el mínimo ya cae a $144. Entonces yo aquí tengo que ir jugando con el número de grids y la cantidad de inversión que yo quisiera colocar, ¿ok? En mi caso voy a bajar un poquitico más lo que sería el tema del número de grids. Lo voy a colocar con 50 operaciones por grid y fíjate que el mínimo cae a 119, así que le voy a colocar, por ejemplo, $125. Obviamente, luego del mínimo tú puedes invertir $300, $500, el capital que tú quieras, inclusive puedes trabajar con varios bots a la vez. Una vez hecho esto, simplemente voy a fijar un precio de take profit objetivo, que en mi caso estaría, por ejemplo, en los $6,7. El precio de take profit lo podría colocar acá, $6,7. El precio del stop loss lo podría colocar, por ejemplo, en los 3,8, aunque no creo que el precio llegue allí teniendo una tendencia tan alcista como lo está teniendo. Y el modo de margen lo puedo colocar tanto de modo aritmético, que es como viene por defecto, como de modo geométrico, ¿ok? Cada una de estas operaciones también hace que varíe un poco la ganancia por grid, ¿ok? Fíjate que de modo aritmético esta es la ganancia por grid, o sea que es un intervalo. Si lo pones en el modo geométrico te dice que ya la ganancia por grid es de 0,70, o sea, segurísimo ese va a ser la ganancia que vas a estar obteniendo, ¿ok? Entonces yo en mi caso lo voy a dejar como viene por defecto, que es de modo aritmético. Y una vez ya he hecho las configuraciones avanzadas, que solamente te lo digo para que lo tengas como ejemplo, le vas a dar clic acá a crear una orden y le vas a dar clic aquí a confirmar. Una vez hecho eso, acá me va a estar mostrando las ganancias que va obteniendo del bot. Inclusive ya han activado una función algo del estilo copy trading, que la gente va a poder colocar sus bots a que otras personas lo puedan copiar. Así que yo voy a activar esto de modo automático, simplemente le voy a dar clic acá a activar. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, quieren crear sus bots y que otras personas lo puedan copiar, ¿ok? Y que ustedes se lleven obviamente un beneficio por eso, pueden hacer lo mismo que yo, pueden crear varios bots y que la gente copie ese tipo de operativas. Fíjense que llevo menos de un minuto colocando este robot de trading con unos $125 y ya tengo de ganancia $0,13. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? En los primeros minutos, lógicamente, esto va a variar tanto para arriba como para abajo y lógicamente desde este punto, para que yo logre ganar dinero, el precio de Polkadot USDT, al menos en las próximas horas o inclusive días, porque este es un robot que inclusive puedo dejar varios días abiertos, la idea es que yo trate de conseguir un precio de Polkadot por arriba de los 5,62. Por ejemplo, si el precio de Polkadot llega a los 5,84, yo ganaré dinero, o sea, ya en ese punto estaré ganando dinero. Si llega, por ejemplo, a los 6,27, yo en ese punto estaré ganando dinero. Entonces, para yo ejecutar esa ganancia, para yo sacar esa ganancia, simplemente le tengo que dar clic acá al apartado de finalizar y darle clic aquí a confirmar. Ya una vez eso, ¿qué es lo que va a pasar? Mis $125 van a regresar a mi balance y si, por ejemplo, he ganado $5, esos $5 también se me van a venir a mi balance, o sea, estaré ganando dinero. ¿Qué pasa si por casualidad el precio cae? ¿Ok? Si por casualidad el precio de 5,63 cae a los 5,24 o cae a los 4,8, no pasa nada. El robot va a seguir trabajando. Lógicamente acá vas a tener una pérdida no ejecutada, o sea, vas a tener un negativo acá dentro de tu cuenta, pero no tienes por qué preocuparte, porque aunque ese negativo pueda llegar a estar siendo fuerte en algún momento, el robot va a estar sacando varias posiciones en ganancia para que una vez vuelva más o menos a los puntos a los cuales tú entraste, ya estés en un positivo muy importante. De hecho, fíjate que solamente llevamos 2 minutos corriendo este bot y ya tengo una ganancia de $0,22. Hay quienes ejecutan este tipo de robots todos los días y lo hacen en márgenes muy pequeños de tiempo y, por ejemplo, en cada 15 minutos, cada 30 minutos sacan 1, 2, 3, $5 del mercado, inclusive con tan solo $100. Inclusive este bot lo coloqué solo con $125 para que veas que puedes colocar con cualquier mínimo este tipo de robots y no utilicé los apalancamientos más altos que se podían. Por ejemplo, en Polkadot sí el más alto es 20x, pero hay varias monedas que te permiten apalancarte con 50x, 100x y eso hace que los mínimos de inversión sean cada vez menores. Yo espero que la explicación de esta estrategia te haya gustado. También te voy a estar dejando abajo en la descripción este video donde hice exactamente lo mismo que te mostré acá y logramos sacar un 24% de rentabilidad en tan solo 12 días de trading. Lógicamente, el resultado que yo saque de este tipo de robots lo vamos a estar pasando seguramente en un video posterior en este canal de Monitor BTC, así que es muy importante que te suscribas a este canal con campanita y también únete a nuestro canal de Telegram, que es totalmente gratuito. El enlace lo tendrás abajo en la descripción y lógicamente cuando ya tenga una rentabilidad interesante te estaré pasando una captura de pantalla por allí para que veas la ganancia que ya obtuvimos con nuestro robot. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.